Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean todos bienvenidos a esta gran sintonía nacional a través de Canal 6 nicaragüense por gracia de Dios y en reprise a las 8 de la noche por Canal 15. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a echar un repaso a esta América Latina en crisis por la ausencia de valores que realmente la nutran y de la cual han derivado circunstancias políticas que son bien delicadas en diferentes países de este hemisferio tan apreciado, tan querido. Y en consecuencia hemos invitado el día de hoy al excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Francisco Javier Arrue de Pablo. Con él vamos a estar hablando de este tema. Pero antes quisiera remarcar, enfatizar en la extensión exuberante y la riqueza del castellano para saber diferenciar cosas que son elementales, pero que a veces nos dejan cortos en la visión que debemos de tener para llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser cabecilla. Un líder debe de tener muchos valores que hagan trascender, que hagan irradiar ese carisma, ese poder de conducción hacia los otros. Un cabecilla puede ser nominalmente mencionado en alguna agrupación, pero por mucho que se diga líder, son sus valores humanos al final quien lo determina. Y en este caso está corriendo viralmente a través de un trabajo hecho por Juventud Presidente, constatado, tangible, comprobado, sobre la calidad de individuo que es Edwin Carcache. No voy a hablar mucho sobre este tema, solo dejo a su consideración este trabajo especial que sobre este tipo se ha hecho y una vez proyectado, venimos inmediatamente con nuestro comentario editorial. Corre video. En días recientes circuló en redes sociales la denuncia de Albania Varela Rodríguez, ex esposa del miembro de la Alianza Cívica Edwin Carcache, donde asegura que el supuesto líder estudiantil utiliza a su propia hija para fines políticos. El equipo de Juventud Presidente conversó con ella y nos reveló las múltiples amenazas y agresiones que ha recibido y la propuesta del autosecuestro de su hija. Ya estábamos separados y no se hizo responsable de mi hija hasta después de que yo tramité el divorcio, que fue en el año 2017, y el juez dictó sentencia en donde me tenía que pasar una pensión. 1.500 córdobas de pensión y 500 córdobas de retroactivo. Carcache regresó de Panamá, donde fuentes indican que también abandonó a un hijo y agredía a su hijastra. En Nicaragua se incorporó al proceso de desestabilización del país en 2018 y buscó nuevamente a Albania, todo con el fin de usar a su hija. Él venía con el son de que regresemos, volvamos, mira, que no sé qué.
Ok, conforme el tiempo, en tantas llamadas que me hacía, él me dijo que me iba a mandar para Costa Rica con mi hija, con los gastos pagados, con todos pagados. Ok, pasó. Después me vuelve a mencionar lo mismo, después al tiempo me dice lo mismo y me dice de que puede ser un autosecuestro, es decir, secuestrar a mi hija, pero nosotras íbamos a estar en Costa Rica en manos de él. Y obviamente yo le dije, vos estás loco, vos estás mal de la cabeza, hasta lo corrí de mi casa porque eso desde ahí ya está poniéndonos en peligro, ya tiene su mente para hacer creer, pues siempre dijo de que yo recibía asedio, que lo amenazaban que me iban a quemar la casa, que no sé qué, esto, lo otro. Realmente no, yo siempre viví tranquila, nunca recibí asedio en mi casa. El fin de este autosecuestro era culpar al gobierno y hacer que la comunidad internacional se pronunciara sobre este macabro acontecimiento que tenía como objetivo utilizar a su propia hija. Su exesposa también reveló los actos delictivos cometidos por Carcache cuando ellos estaban juntos. Fue el mismo día que mi hija nació, él empezó a trabajar en Movistar, allá en Carretera Masaya. No dilató ni 2 meses porque se robó $2.000 en teléfono. $2.000 en teléfono y Movistar solo le daba plazo de 3 días para pagar esos $2.000, si no, caería preso. Nos fuimos donde mi mamá y pues mi familia prestó los $2.000 y canceló esa deuda. Porque yo le decía, me das vergüenza, sos un ladrón y tenemos una niña. También la agredida reveló que fue golpeada salvajemente en varias ocasiones por Edwin Carcache, incluso durante su embarazo. Todo esto con el visto bueno de la familia del agresor. Recibía maltrato, me golpeaba y una vez mi mamá lo golpeó a él porque mi mamá vio cómo me estaba pegando. Bueno, yo lo describo que es una persona violenta, inestable emocionalmente. Siempre he dicho, este tipo tiene problemas en la cabeza. Yo me siento agredida por él y su familia porque no es la primera vez de que ellos abusan de mí en todos los sentidos. Tengo amenazas de la mamá del año 2015 en donde ella publicó en su Facebook de que es una fiera, de que no le importa matarme. Ella estaba en ese entonces en Panamá y ella siempre me amenazó de muerte. Su familia, sus tías siempre abusaron de mí. Albania ha asumido momentos difíciles con su hija y relató que está dispuesta a denunciar una vez más a Edwin Carcache debido a las múltiples amenazas que actualmente ha recibido por parte del supuesto líder estudiantil y su familia. Un líder, pero ¿cómo puede ser un buen líder si no es un buen padre? Si desde el primer inicio él me expuso a mi hija, ¿cómo puede ser buen líder si es un mal padre? Y no solo para mi hija, tiene muchos hijos más y no los reconoce. ¿Será eso un buen líder? El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. El éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota. El éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota son 2 estados emocionales tan extremos como el amor y el odio, la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, la paz y la guerra, el bien y el mal, el saber y la ignorancia. El éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota son ánimos y desánimos que fácilmente palpamos en la cotidianidad de nuestra sociedad. Unos lo hacen celebrando victorias y anunciando conquistas en un futuro por llegar, y otros lanzando maldiciones desde un pasado que los atrapa y los aprisiona sin tener nada que ofrecer más que los cantares desentonados de una fatalidad enfermiza que los derrota en la medida
que desbocadamente lanzan maldiciones contra lo que sea y contra quien sea. Y eso es peligroso, porque algunos en ese afán destructivo están llegando hasta la locura. Y no hay nada más peligroso que un loco. El éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota es un concepto o término utilizado en los deportes. Pero si lo traspolamos a la política nicaragüense, es muy fácil determinar que aquí hay un equipo que, viniendo de atrás, luchando contra circunstancias muy adversas, enfrentando al arma más potente de los cobardes como es la mentira, la amenaza o la muerte misma, se levantó del suelo para vencer a quienes ya se miraban en el poder, porque llegaron a verse como dueños de las calles, porque llegaron a paralizar al país. Algunos de ellos hasta proclamaron ser un gobierno de transición, como sucedió en Masaya, y en consecuencia hasta ya habían armado el gabinete ministerial. Ya eran los nuevos diputados, magistrados, contralores, alcaldes y concejales. Y por supuesto no faltó quien, por haber tenido un medio de comunicación desde el que destilaba odio y se promovía el caos, hasta decía estar dispuesto a sacrificarse y asumir la presidencia de la República. Y por eso en las marchas violentas que terminaban en quemas de instituciones públicas y privadas, hasta caminaba y saludaba como presidente. Y la esposa lo hacía como primera dama, porque creyeron el cuento de que tenían el poder. Cuando aquella pantomima de diálogo en el seminario de Fátima fracasó, después de hacerse una y otra vez llamados para que se liberaran las carreteras y los pueblos de tranques, después de haber oído las brutalidades de un empleado de Colombianos que decía que aquí la economía no era lo importante, después de aquella violencia de las muertes y las torturas, la paciencia sobre la cual el presidente Daniel Ortega admitió que tenía un límite, se acabó. Y la policía, que había estado recluida en sus estaciones, a exigencia de los comandantes del golpe contra el Estado, los obispos Silvio Brenes, Báez, Leopoldo Brenes, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, recibieron la orden de salir a liberar al pueblo que había sido secuestrado por los terroristas e ir al rescate del orden y la estabilidad que teníamos antes del 18 de abril del 2018. Y a partir de ese momento, aquellos que creyeron haber colocado a Nicaragua como un estado más en la bandera de las barras y las estrellas, empezaron una agonía dolorosa y espantosa. Porque no hay mayor tormento que sentirse despreciado, ignorado, descubierto y señalado por el inmenso daño que inmerecidamente hicieron contra nuestra querida Nicaragua. Haber entrado en ese estado de muerte lenta y ser testigos de que los que volvieron a nacer como el ave fénix son los dueños de la razón, ante un pueblo que sabe de qué lado está la verdad que vive el país, es para los golpistas, los terroristas, los puchos, los comejenes, los regalapatria, las charbascas, los residuos, las picachas, las minucias y toda expresión que los reduzca a lo que son la nada, porque la nada nunca podrá contra un todo, y eso fue devastador. La agonía de la derrota conduce a quien la padece a la desesperación, y la desesperación nunca permite la más mínima cercanía con la realidad, porque dejas de pensar en frío, porque solo te hace ver el problema y te distancia de la solución, porque te saca de quicio cuando ves que otros actúan responsablemente y vos no, porque envidias y maldices el éxito de los demás, porque te concentras en la venganza contra aquellos a los que tratas como enemigos y a los que llegas a desear tanto mal
que al final quien termina siendo envenenado por el odio es quien visiblemente lo muestra. Y hay que admitir que quienes se sobran a la hora de proyectarlo desde esos medios de comunicación que conocemos, se evidencian. La victoria es ganar, y se gana en los deportes o en la guerra. Si alguna vez ganaste algo, lograste una victoria. Los ganadores de las elecciones, los partidos de fútbol, los partidos de ajedrez, todos los que han ganado han logrado victorias. En la guerra militar o política también hay victorias, al menos eso dicen. Las personas que superan una enfermedad como el cáncer también lo consideran una victoria. Alcanzar la victoria es también haber perdido batallas, es haber retrocedido, es haber cedido, es haber dado más valor a la razón que a la fuerza. Pero la derrota, que además es huérfana porque nadie quiere cargar con ella, es otra cosa. Porque aún sabiéndote totalmente derrotado, no lo admites. Y entonces entras en una nebulosa donde solo das lástima. Y es cuando empiezas a disvariar, a decir sandeces y locuras que te salen de un hígado cirrótico que te pinta como un individuo cancerígenamente podrido y desahuciado, por el que ya no se puede hacer nada, y el que hay que concederle piadosamente, aunque quizás ni lo merezca, que se vaya a morir ciudadanamente a cualquier parte, porque la metástasis del odio ya lo invadió todo. Desvarían los que están en el hecho agónico de la derrota, cuando, por ejemplo, hacen uso frecuente de frases como esta: la policía nos está asediando. El asedio es un bloqueo prolongado, como la etapa previa de un asalto. Y aquí quienes asedian constantemente a Nicaragua son los que van a Washington a pedir sanciones que tengan como fin pulverizar la economía de Nicaragua y de sus ciudadanos. Del otro lado de la mentira, lo que realmente existe es la disposición vigilante de nuestros azulitos para dar seguridad al país de que aquí el terrorismo no nos asediará más. La policía secuestra. Solo aquí los derrotados pueden parir una frase tan brutal y tan ignorante como la referida. Un secuestro es un delito contra la libertad porque te priva de ella, de forma ilícita. Una persona o grupo de personas la sufren, normalmente durante un tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o de los secuestrados o de terceros. Y eso es extorsión. Las personas que llevan a cabo un secuestro se conocen como secuestradores o plagiadores. No son ciudadanos honestos, menos aún prisioneros políticos, y en consecuencia, aún habiendo cometido cualquier otro delito, la policía los detiene, no los asedia. Si la policía se los lleva detenidos, no los secuestra, simplemente van presos para ser investigados, y de ser culpables van a juicio. Y si los condenan por su juicio, por su crimen, pues van a un hotel con todos los gastos pagados, que en nuestro caso se llama sistema penitenciario. La dictadura sandinista. ¿Qué concepto ese de dictadura el que tienen? Oír eso es una patada a la inteligencia, y se la pegan incluso a individuos que internacionalmente repiten como lora una mentira de que por sí sola se cae. Para mi gusto, por muchísimo menos de lo que estos terroristas nos hicieron en una dictadura, sin pruebas y sin juicio, los tendrían hospedados en la cárcel
y si lo que ha pasado aquí hubiese sucedido en el imperio, Donald Trump, que es un paradigma para los peleles criollos, ya los hubiera puesto en la silla eléctrica. La diáspora nicaragüense. La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados por distintas causas a abandonar su lugar de origen. Esas causas existieron cuando los somocistas de ayer se dieron a la fuga, y después de estos otros por efecto de la guerra de los 80, y luego aquellos que por la situación económica del país siempre estuvieron migrando y emigrando. Y después del 18 de abril, otros somocistas que aterrorizaron al país y que también se fueron huyendo por el peso de sus crímenes, se fueron a mezclar con los que ya estaban en Miami y Costa Rica. Y ahora, los que ya perdieron le llaman a eso manipuladamente la diáspora, cuando en realidad se trata de una figura a través de la cual gentes que ya conocemos hacen negocios con los indigentes que duermen en las calles de San José, Costa Rica, o andan posando en la llamada capital del sol. Y para sus efectos, ahí está el delincuente de Álvaro Leiva, usurpando el nombre de la desprestigiada ANPDH. Y ahí está Gonzalo Carrión, quien se le fue arriba a la Vilma Núñez de Escorcia, porque la diáspora es un negocio más que efectivo para algunos oportunistas. Vamos ganando. De todas las frases locas que uno escucha, sin lugar a dudas, esta es la que más llega a Condorito. ¡Plom! ¿Se acuerdan? La repite valientemente desde un poltrón en Miami Jaime Arellano, en un programa vía internet que ante la palmazón quiere cobrar $24 por mes a quien lo quiera ver. Y es paradójicamente una ametralladora que apunta más a quienes ya están derrotados que a un sandinismo victorioso que no se detiene a escuchar pingüinadas que generalmente terminan en llantos a moco tendido. Vamos ganando, dice Jaime Arellano, y otro montón de autoengañados que se creen de tanto repetirlas sus propias mentiras. Pero ¿qué es lo que van ganando? La ira de los nicaragüenses, la indignación y la repulsa de todo un pueblo, los verbos que les lanzan por haberse tumbado lo bien que andaba nuestra economía, la lástima con que el mundo los empieza a observar, pues al final terminaron siendo estafadores, porque embaucaron a gobiernos serios con el cuento de que Nicaragua era un infierno, y ahora se dan cuenta que era una vil y criminal mentira. Gracias al Creador, aquí hacemos caminos en medio del mar. Aquí la justicia divina nos asiste al mantenernos en pie, y eso es lo que nos hace disfrutar del éxtasis de la victoria, para ver con la piedad del perdón a los que, a pesar de tanto daño que nos hicieron, hoy padecen la agonía de la derrota. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro regreso, América Latina, la crisis de valores, con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado en Nicaragua. Quédese con nosotros, ya volvemos. Impulsa tu marca. Actívate ahora. BTL Marketing. Activación de marca. Campañas promocionales. Plan de medios. Producción de spots. Radio y TV. Organización de eventos. Lanzamiento de marca. Inscripción de propiedades. Constitución de sociedades anónimas. Seminarios y coaching. Estudio de mercado. Encuestas. Análisis
Análisis FODA. Actívate, la mejor solución para tu empresa. Visítanos en activate.com.ni o llámanos a 2268-1114. Contra los zancudos, la prevención es la solución. Eliminemos los criaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí. Y de mí. Y de mí. Estar sano depende de todos. Manifestar tus sentimientos nunca había sido tan fácil. Ahora con ChocoArte puedes dejar un dulce recuerdo mientras dices te quiero. En ChocoArte te ofrecemos los más deliciosos diseños frutales, bañados con merengue y chocolate, con servicio a delivery al número 2250-7932. También nos puedes encontrar en Facebook como ChocoArte o bien visitarnos del puente El Edén, 2 cuadras abajo mano izquierda. ChocoArte, la manera más exquisita para decir te quiero. Entra a www.loterianacional.com.ni y descarga la app Lotería Nacional de Nicaragua hoy mismo. Tendrás en tu mano toda la información de la suerte. Descarga la app y gana grandes premios con nuestras dinámicas exclusivas. Disponible para descargarla en Android y iOS. Vos ganás, ganamos todos. Dental Immanuel, con los mejores servicios especializados en estética dental a través de implantes, ortodoncias, endodoncias, cirugías, prótesis y blanqueamientos para diseñar tu mejor sonrisa con la atención que te mereces, brindada por el Dr. Giovanni Larios y la doctora Johanna Villasana, ortodoncista graduada de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Te ofrecemos un adecuado asesoramiento nutricional y colocación de malla lingual para cuidar tu salud. Visítenos de Caruna PDLH, media cuadra al este, y reserva tus citas al número telefónico 2250-7932 o al 8200-0771. Clínica Dental Immanuel, comprometida con tu salud bucal. A 40 años de fundación del Ministerio de Gobernación, continuamos comprometidos, trabajando con firmeza y dedicación, de manera eficiente con calidad y calidez, acercando y modernizando los servicios y atenciones a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades. Ministerio de Gobernación a 40 años, garantizando la seguridad y la alegría de nuestro pueblo. Las despedidas duelen, y más cuando sabemos que son para siempre. En Funeraria El Alba estamos preparados para apoyarle en esos momentos difíciles. Ofrecemos servicios de venta de ataúdes, planes de contrato a futuro, sala de velación y traslados al interior y exterior del país. Estamos ubicados en calle 14 de septiembre, de la PDLH, 1 cuadra arriba, 1 cuadra al lago. Nos pueden encontrar en Facebook como Funeraria El Alba. Por todos esos recuerdos que jamás se olvidan, estamos con usted para hacer más fáciles los momentos difíciles. El histórico Parque Loma de Tizcapa te espera con nuevas atracciones. Disfruta en un ambiente seguro y agradable con áreas de recreación infantil, un poco de historia y la maravillosa vista de nuestra ciudad capital. Visita con toda tu familia el Parque Loma de Tizcapa. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. En agosto del año 2015, en la UDM nos comprometimos ante el gobierno, el sector privado y ante la sociedad a formar profesionales con habilidades bilingües. Hoy hacemos historia. Somos la primera universidad nacional en entregar una graduación de más de 200 profesionales en todas las disciplinas. Continuamos ampliando nuestra infraestructura e implementando la más avanzada tecnología. Y lo más importante para nuestros futuros estudiantes, no incrementamos nuestros aranceles. Estamos ubicados en la zona más segura y accesible de la capital. UDM, el más alto nivel. Amigos televidentes de Detalles del Momento, gracias por continuar con nosotros. Tenemos el agrado de tener en nuestro set
a un querido amigo, el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Javier Arrué de Pablo. Vamos a estar hablando sobre la crisis de valores que existe en América Latina, pero fundamentalmente iniciando con lo que puede representar Ecuador, una nación que despertó impresionantemente y dio una vuelta de calcetín a un decreto que imperativamente decía Lenín Moreno no tenía vuelta atrás. Pero aquí se demostró que las estrellas pueden caerse, que el sol puede caerse y que los ríos pueden ir río arriba, porque las cosas cambiaron en Ecuador. Excelentísimo embajador, ¿cómo se encuentra? Un placer, muy bien. Gracias a Dios y uno contemplando desde lejos, pero desde las entrañas y desde el alma, a este extraordinario pueblo ecuatoriano, al que le deseamos infinita felicidad por la dignidad que ha demostrado, por la valentía, por la consecuencia. Y esperemos que todos juntos, ecuatorianos y ecuatorianas, construyan la paz, pero una paz con justicia. Y ese camino es largo, como nos decía el comandante Chávez, nadie ha dicho que el camino es fácil. Por eso al Ecuador, a ese pueblo entrañable, donde yo estudié en la universidad en los años 67 y por allá, cuando yo era joven, le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor sabiendo además que siempre hay intenciones malsanas, intenciones egoístas que no buscan el bien de nuestros pueblos, que buscan la manera de apropiarse de los pueblos, de las almas, de los recursos, de la riqueza, del futuro y de la esperanza de nuestros pueblos. Pero yo creo que el testimonio de estos días pasados del pueblo ecuatoriano, esa capacidad infinita de los pueblos indígenas originarios de marchar adelante, de seguir adelante, de que no había barricadas, que no había imposibilidad, y continuaron hasta lograr un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Por eso es un agradecimiento que todos los pueblos de América Latina y el Caribe tenemos una deuda más con el pueblo ecuatoriano, porque nos señalan por dónde es el verdadero camino, el camino de la esperanza, del amor, de la solidaridad, del sacrificio, de la entrega, pero también de la felicidad colectiva. Ahí es perceptible, embajador, que existe una crisis de valores en América Latina. Y lo digo porque hemos llegado a tal extremo en algunos países de no reconocer los errores que los gobiernos o sus propios líderes cometen. Porque ahora resulta que Venezuela es un pulpo y tiene la culpa de que se hayan revertido los acuerdos de paz en Colombia, es culpable de lo que pasó en Ecuador, desbarató a Argentina. ¿Cómo hace Venezuela con sus problemas para poder además expandir su visión sobre América Latina a otros países? Bueno, yo creo que esa es la técnica de los superhéroes americanos. Superman, Batman, etcétera. Generan personajes absolutamente irreales, pero que son capaces de cambiar el rumbo de la historia y de la humanidad. Pues algo así necesita estas fuerzas verdaderamente negativas, estas fuerzas que quieren, que tienen una voracidad infinita de recursos, de tierras, de naciones, de sometimiento. Entonces tienen que inventar. Y yo oía esa introducción que nos hacía Moisés sobre el manejo y la manipulación de la mentira. La mentira siempre es una manipulación, pero cuando se hace con ese extraordinario arte con que lo hace el imperio, cómo mienten, cómo manipulan, cómo tergiversan, cómo engañan, cómo crean matrices de opinión que desvirtúan y descalifican pueblos enteros. Se les hace fácil. No,
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el responsable de lo que pasa en Ecuador y de que esos pueblos originarios que tienen miles de años de existencia, que cuando llegaron aquí los españoles y que vinieron a descubrir lo descubierto. Entonces esos pueblos originarios van a ser manipulados desde Caracas por un chofer que ellos han desprestigiado, que es nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos tienen que construir sus supermanes enemigos para poder justificar sus fracasos y sus derrotas. Por eso, una vez más, uno se da cuenta qué herramientas utilizan nuestros, no digo adversarios, nuestros enemigos, porque son enemigos. Son los mismos enemigos desde hace 200 años y desde hace miles de años. Es el poder contra la justicia, es el poder contra la humildad y la humanidad de los pueblos. Por eso, en los valores que debemos cosechar, porque a veces decimos, no, hay que hacer énfasis, darle importancia a los valores, pero ¿cuáles son los valores? O sea, ¿qué son los valores? ¿Es algo que podemos llevar en la cartera? Uno de los valores es la verdad. La verdad os hará libre, nos dice el Evangelio. Y la verdad es lo primero que pisotean los que quieren agredir y quieren dominar sobre América Latina y el Caribe. Mienten sistemáticamente y ahora con unos instrumentos tan fenomenales como los medios de comunicación internacionales, las redes. La mentira es lo más indigno que puede tener una persona para poder vivir y mucho más un político para poder gobernar. La verdad es lo que realmente nos ayuda a entendernos, a mirarnos a la cara, a mirarnos a los ojos. Si es que uno mismo se da cuenta en el día a día cómo la mentira nos obliga a mirar hacia otro lado porque no podemos sostener la mirada a nuestros hijos, a nuestro entorno. Por eso yo uno de los valores, y estoy de acuerdo, Moisés, con su introducción, que la verdad es uno de los valores fundamentales que nos debe llevar. Y por eso uno entiende cómo mienten, y en el caso de Venezuela, cómo intentan ocultar a un pueblo de más de 30 millones de habitantes y lo satanizan, y lo descalifican, y lo desvirtúan. Y es a punta de mentira, a punta de una mentira sistemática repetida 1000 y 1000 veces, como decía el cerebro de la propaganda nazi, Goebbels. Repite 1000 veces una mentira que se convertirá en verdad. Estamos, amigos televidentes, conversando con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Javier Arrue de Pablo. Vamos a seguir hablando sobre estos temas de esta ausencia de valores en nuestra América Latina, pero tengo que irme a una necesaria pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Clínica Dental La Merced, con 37 años de experiencia, donde puedes encontrar todas las especialidades dentales en un solo lugar, con tratamientos en endodoncia, implantes dentales, ortodoncia, odontología estética, cirugía maxilofacial, blanqueamientos, prótesis totales y rehabilitación oral. Posee amplias instalaciones, equipos de calidad y una clínica móvil, además de ofrecer convenios empresariales y financiamientos de 3 a 12 meses para cualquier tratamiento dental. Clínica Dental La Merced está ubicada en Matagalpa, edificio Yelva, media cuadra al este. Cebaco, contigo Almacenes Tropigas, Río Blanco, frente al Banpro. Clínica Dental La Merced, Managua, en Bosques Altamira, de la librería San Jerónimo, 3 cuadras arriba y media al sur. Una bella sonrisa es nuestra mejor recompensa. El Instituto Nicaragüense de Turismo y Viva Nicaragua Canal 13 te invitan al evento de diseño, arte y moda más importante del país, Nicaragua Diseña 2019. Viví 3 días de feria llenos de talento, creatividad e innovación. Expoferia, gastronomía, masterclass y pasarelas.
No te lo perdás, este 25, 26 y 27 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Boletos de pasarela a la venta en todoticketme.com. Nicaragua diseña, Managua Bicentenaria nos inspira. Llantera Hermanos Rodríguez ofrece las mejores marcas de llantas para vehículos livianos y pesados. Somos distribuidores de las marcas Durón, Mega Star, Centara, Nordex, Aeolus. Nos pueden encontrar en el barrio El Edén, de donde fue el Cine Rex, una cuadra al oeste y media cuadra al lago. Comunicarse a los teléfonos 2251-4304, 8380-5771. Mercado Oriental, del Calvario una cuadra al norte y media al este. Contigo al Cazador. En Facebook, Llantera Hermanos Rodríguez. El Reino Dorado estará en tus manos. No lo dejes ir. 3 iguales y a los reales. 200,000 córdobas al instante. Solo 20 córdobas el boleto. Hay millones y millones en premios. En el Reino Dorado de Lotería Nacional. La Lotería del Pueblo. Escuela de Manejo Ebenecer les ofrece cursos de educación vial para automóvil y motocicleta en niveles principiante, intermedio y avanzado. También realizamos fianza solidaria para el menor de edad y gestiones de trámites de registro vehiculares. Brindamos el beneficio de diploma de la escuela, asesoramiento del trámite de licencia de conducir, acompañamiento y vehículo para hacer su examen en tránsito. Encuéntranos en nuestras 2 direcciones, horarios flexibles de lunes a domingos, en carretera a Masaya, kilómetro 11,5 en Esquipulas. Escuela de Manejo Ebenecer. Le esperamos. Fundación Encanto, el Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Bach presentan La Verbena de la Paloma, zarzuela española en un acto. Con la participación de Alberto San José, Elisa Picado, Laureano Ortega, Lisbeth Berríos, José Luis Leitón, Caterín Velázquez, Lasteni Orozco, Gran Coro Encanto, pianista Rubén Zapata y músicos de la Camerata Bach. Dirección de orquesta, Nelson Gutiérrez. Domingo 3 de noviembre, 5 de la tarde. Entrada general, 100 córdobas. Patrocinan. Nápoles Barbería, Salón y Boutique es el lugar ideal para embellecerte con los mejores productos, estilistas profesionales y sobre todo precios muy accesibles. Te ofrecemos cortes de cabello, coloraciones, iluminaciones, queratina, botox, planchado, shellac, acrílicos, depilación, maquillaje y peinados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Managua. Síguenos en Instagram y Facebook. Aparecemos como Nápoles Salón. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50,000 vatios de potencia. En el último trecho del programa, amigos televidentes, seguimos conversando con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Javier Arrue de Pablo, sobre esta crisis de valores en América Latina. Y en el planteamiento inicial dejamos fuera a Perú. Perú vive en una crisis pavorosa, 2 presidentes, un Congreso disuelto, un país donde es gravísimo ser o ocupar la primera magistratura del país, expresidentes que se suicidan, expresidentes que están presos en Estados Unidos, expresidentes que están presos en el propio Perú. Una situación de carácter político donde tiene una cuestión fundamental: la corrupción,
Pero no solamente es Perú, es también Honduras, un país que tiene un gobernante señalado como narcotraficante, un narcoestado. Tenemos a una situación en los propios Estados Unidos, donde creíamos al comienzo que esta movida política de los republicanos en el Congreso del impeachment tenía patas cortas y que no iba a llegar muy largo. Pero ¿qué va? Parece que va en serio y que las acusaciones son realmente peligrosas para el propio Donald Trump. Es una crisis integral. Mientras nosotros empezamos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, el pecado de tener gobernantes de izquierda que no gustan al imperio y van paulatinamente saliendo a flote, otros países que tienen un elemento común, mi querido embajador, son de derecha, son poderes fácticos, no son los gobernantes necesariamente quienes deciden, donde mediáticamente hay medios que responden a líneas establecidas desde Washington y con pagas interesantes. Es una situación que está ahí y que representa una crisis sumamente peligrosa. Pero este hombre que está aquí, Sandino, siempre remarcaba, a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos. Es evidente que en este momento en América Latina estamos viviendo una etapa de esperanza, de lucha, de combate, de un esfuerzo sobrehumano de nuestros pueblos por seguir adelante con dignidad, con soberanía, con la libertad que tanta sangre ha costado a nuestros pueblos. Pero en este momento en América Latina y en el Caribe hay como un tsunami de esperanza de los pueblos que parecían totalmente dominados, sometidos, acallados, y están levantando su voz, están levantando la voz. Estábamos hablando hace unos minutos del pueblo ecuatoriano, de esa nación originaria que nos está dando un verdadero testimonio de esperanza, de solidaridad, de valentía y de dignidad. Pero es que en el caso de Venezuela, que es de donde yo puedo hablar, que es mi patria, llevamos 20 años cayendo día a día, según los grandes medios internacionales. Chávez no gana las elecciones. Si Chávez ganara las elecciones sería un suicidio del país, como escribió un ex compañero mío, jesuita. 20 años. En el 1999, el comandante Chávez asume la presidencia de Venezuela. Son 20 años que día a día sentencian que vamos a caer. Y aquel 11 de abril del 2002, cuando nos tumban al comandante Chávez y rompen el hilo constitucional, cuando llorábamos de impotencia de qué iba a pasar de nuestra querida Venezuela. Habíamos parpadeado y no habíamos mirado a ese pueblo extraordinario que es el pueblo venezolano. Y ese 13 de abril, por eso nuestro grito de todo 11 tiene su 13, el 13 de abril rescatamos a nuestro comandante, rescatamos el hilo constitucional. El pueblo se montó en los tanques, en los cuarteles que pensaban que iban a masacrar al pueblo. Pero era tal la avalancha humana y los militares bolivarianos hicieron esa verdadera alianza. Por eso yo digo, en lo que ha vivido Ecuador, nosotros lo vivimos en el año 89 con el famoso Caracas, aquel paquetazo del Fondo Monetario Internacional que obligaba a Venezuela a una política económica no solo de seguir saqueando los recursos del país, sino seguir apretando el cuello del pueblo eternamente excluido. Más de 3.000 muertos hubo. Ametrallaron al pueblo en los barrios, en las calles,
Por eso el testimonio de Ecuador, yo creo que es una verdadera esperanza, que no se necesita tanta sangre, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha solidaridad, pero no sangre. Los muertos no se recuperan con decreto. Y eso, embajador, que usted señala de lo que pasó en Venezuela, ese pretendido golpe de Estado, que al final no pudieron, fue por parte de una oposición en ese momento que llegó al Palacio de Miraflores y ya se creía realmente en el poder. Esa misma oposición de aquel tiempo, ¿qué es ahora actualmente en Venezuela? Pues es el reconcomio, el odio, fueron humillados por un pueblo. Y cuando la oligarquía es humillada por un pueblo, es que no perdona. Siguen con ese odio visceral. No dentro de Venezuela porque no pueden, también están dentro de Venezuela. Pero el camino del gobierno bolivariano, después de que el comandante Chávez nos mostró cuál era el camino a través de Nicolás Maduro, que hoy es nuestro presidente. Yo creo que esa oligarquía sigue enferma, sigue obsesionada. No miran por Venezuela, miran por sus intereses. Nunca la oposición venezolana desde hace 20 años ha tenido un proyecto político. Nunca ha tenido un liderazgo de decir, oye, este representa unos valores, una esperanza para el pueblo. No, siempre ha sido o el antichavismo, o el antimadurismo, o el antibolivarianismo, y todo lo que resuma es odio. Odio y ganas de venganza porque lo humillaron. Pero bueno, quiero tocar un pequeño aparte. Yulimar Rojas, una muchacha de los barrios de Caracas, ha saltado en triple salto 15 metros 37 centímetros. En toda la historia de los Juegos Olímpicos y Deportivos del mundo ha habido 2 saltos de esa naturaleza. El récord actual, el récord mundial, que son 15 metros con 50 centímetros, y el de Yulimar Rojas de estos días pasados en el Campeonato Mundial, de 15 metros 37. Y esta joven tiene 23 años. Eso es una esperanza de nuestro pueblo, de ese pueblo que surge de las entrañas de los barrios, de esa venezolanidad que no se rinde, que es la esperanza, que era esa generación de oro que hablaba tanto el comandante. Y esos son sus héroes. Claro, esos son los nuestros. Sin capas, sin antifaces. No, con unas piernas extraordinarias y la astucia y la mirada de un profesional del deporte, del entrenador cubano, que la vio y dijo, tú tienes que dedicarte a saltar triple. Y ¿quién? Yo, no, presidenta. Tú tienes y verás que llega. Y efectivamente, de las manos de un entrenador cubano, de tanto que nos han ayudado en el deporte, en esa Venezuela que quieren describir como catastrófica, resulta que surge una Azucena como Yulimar, que nos llena de alegría, de satisfacción y de orgullo patrio y de orgullo latinoamericano, porque ella es campeona del mundo, no es campeona de Venezuela, no es campeona de América Latina y el Caribe, no, es campeona del mundo. Y eso es parte de nuestros éxitos, del fruto de un proceso de integración de la población a un camino de libertad, a un camino de soberanía, a un camino de libertad. Esta es Yulimar y esta es la esencia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Mi querido embajador, el tiempo nos ha vencido, pero quiero que se lleve una inyección más de nacionalismo. De la vida y obra de uno de nuestros más grandes referentes de nuestra nicaragüanidad, de la dignidad del nuestro frente a aquel extranjero que, como en Venezuela, también nosotros hemos sufrido ese avasallamiento. Celedón, vida y legado del doctor Wilfredo Navarro Moreira, para que lo disfrute. Un general que a su corta edad, siendo político, siendo ministro, siendo politólogo, se levantó contra una fuerza descomunal, lo asesinaron, lo arrastraron, pero su legado vive en nosotros. Sin duda, yo creo que
Estos son los testimonios de los verdaderos valores, de la verdadera dignidad, de la alegría de estar en el lugar correcto de la historia. Estar junto a hombres como este. Qué orgullo, qué privilegio es podernos contar en estas filas y no en otras que dan vergüenza. Pero bueno, esa es la libertad del ser humano. Yo me quedo con Celedón. Estoy a su lado y sé que él está junto a nosotros en estas luchas inclaudicables, como la nicaragüense, como la cubana, como la venezolana, como la ecuatoriana, como la de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. No así sus gobiernos, pero los pueblos, claro que están con la justicia y con la verdad. Y usted, pueblo nicaragüense, gracias por esta sintonía con detalles del momento. Nos vemos mañana en otro programa similar. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Amén. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen aumentar.